El mensaje que traigo el día de hoy se llama 5 consejos que Jesús nos da para este tiempo. Está inspirado en Lucas 12. Por cuestión de tiempo no tendremos la oportunidad de leer todo el pasaje, que son del versículo del 1 al 40, pero sí que vamos a estar viendo 5 consejos que Jesús nos da. Ahora, la verdad que cuando piensas en el tema de la consejería, los consejeros, qué importante. Yo creo que aquí todos nos identificamos. Qué importante es saber a quién escuchas, ¿sí o no? Qué importante es saber a quién le pides consejo. Eso es importante. Pero también es muy importante saber a quién no escuchas, ¿sí o no? Y saber a quién no le prestas atención o a quién no le pides consejo. Cuando leemos el Salmo 1 y vamos al final y nos habla de un árbol que está plantado, arraigado. Me estoy dando cuenta que voy a volver un loco un poquito al cámara, pero cuando vemos en el Salmo 1 que habla de un árbol arraigado, plantado, frondoso, lleno de hoja verde, que da su fruto a tiempo y destiempo, y hablamos de esa bendición y hablamos de esa prosperidad, y es el producto final, y muchas veces nuestros ojos o nuestro corazón se nos va al producto final y perdemos de vista los procesos, los medios, las herramientas que Dios usa y que nosotros debemos utilizar para poder llegar a esa meta y a esa finalidad de tantísima bendición o de tantísima prosperidad. Y el Salmo 1 nos enseña que esa bendición y ese fruto, esa abundancia, todo comienza con un buen consejo. Y todo comienza con un hombre o una mujer que deciden buscar un buen consejo, que deciden hacer oídos sordos a los malos consejeros, y todo comienza con una palabra, y todo comienza con abrir nuestros oídos a la palabra, en este caso de Dios, al consejo, en este caso de Dios, para que la podamos usar como medios que nos lleven a ese final que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre, incluye allí la mujer, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malo, sino que se medita y se deleita en el Señor. Así que los consejos son muy importantes. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que ver mucho con el mensaje de hoy. 5 consejos que, si hoy Jesús estuviera aquí, y por supuesto que está aquí y está presente, nos daría, y de hecho nos da para el día de hoy. Hay algo que yo le he denominado el síndrome de la granada de luz. No sé si tú te vas a identificar conmigo, pero yo creo que sí. De hecho, si no te identificas conmigo, el raro no sería yo. El raro serías tú. Entonces, dile al de al lado, no quiero ser raro, así que te vas a identificar. ¿Qué es esto del síndrome de la granada de luz? No sé si habéis visto cuando hay una situación complicada en el que hay un edificio que ha sido tomado por algún tipo de grupo terrorista, de criminales, y hay rehenes en el interior. Como los grupos de operaciones especiales quieren entrar a tomar el control, es decir, a apresar y arrestar a los criminales, a los delincuentes, a los terroristas, pero al mismo tiempo no quieren dañar y no quieren infringir ningún tipo de daño a los rehenes, lo que hacen es que en lugar de lanzar una granada convencional, una granada de metal que al estallar se rompe en 1000 pedazos y la metralla no va a distinguir entre buenos y malos y va a dañar a todo el mundo, lo que hacen estos grupos de operaciones especiales es que tienen una granada muy especial, que no es de metal, sino que es de luz. No sé si la habéis visto o la habéis oído alguna vez. Es una granada que la arrojan y al estallar provoca un estallido tan fuerte, por un lado sonoro y por otro lado lumínico, provoca tal ruido y tal resplandor que las personas al oír ese ruido y al ver tanta luz es una sobrecarga
es una sobredosis de información que le llega al cerebro, y el cerebro se queda como muchas veces los ordenadores, que le sale el relojito de Windows y empieza y se queda dando vuelas pensando. Y en ese momento donde los cerebros de las personas, al recibir tanta información, se han quedado paralizados, es cuando pueden entrar esos policías o esas personas de operaciones especiales y tomar control de la situación, arrestar a los malos, liberar a los buenos. Creo que el día de hoy estamos siendo expuestos a muchas granadas de luz. Sinceramente lo creo. A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, a través de la cultura, tenemos sobredosis de información. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos se van identificando? Esa sobredosis de información, tantas opiniones, tantos pareceres, tantos intereses creados, hay tantos, y es tal la cantidad que nos estamos volviendo escépticos. ¿O solamente me pasa a mí? Ya no te crees nada. Da igual que lo diga la tele, ya no lo crees. ¿Soy yo el único bicho raro? Si yo soy el único bicho raro, que sepáis que yo soy el único cuerdo y todos los bichos raros sois vosotros, ¿eh? Porque nos volvemos escépticos, es que no nos fiamos. Da igual si sale en la radio, en la televisión, en la prensa o en las redes sociales. No sabemos a quién creer. Y hay una falta de seguridad, hay una falta de la verdad. De hecho, se habla mucho y ya hemos superado todo el relativismo y ya hemos superado incluso esa verdad relativa, y se habla mucho de la modernidad líquida en la que cada uno tiene su propia verdad y no sabemos a quién creer. Yo llegué al punto en mi vida donde me di cuenta que me estaba volviendo un escéptico debido a la cantidad de voces que había a mi alrededor. Me vi paralizado, me vi obstaculizado, me vi confundido, y ahí fue cuando el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: Fernando, es tiempo de volver a levantar tus ojos y mirarme a mí. Es tiempo de volver a afinar tus oídos a la voz de mi espíritu. Es tiempo de volver a abrir tu corazón a los mandamientos y a los principios que vienen registrados en mi palabra. Es tiempo de empezar a cerrar tus oídos, tus ojos y las voces y el corazón a las voces que están a tu alrededor, para que puedas recibir un consejo fiel, verdadero, y puedas seguir hacia adelante. Es tiempo de que Dios se revela en nuestras vidas como lo que es, nuestro fiel consejero. Amén. Es tiempo de que Jesús vuelva a revelarse en nuestras vidas, a adueñarse de nuestro corazón, a establecerse en el trono y se revele como lo que es, nuestro buen pastor. Y nosotros, ovejas amadas por Él, conocidas por nombre, que oyen y reconocen también la voz de su pastor para que puedan ser guiadas en medio de un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de distorsión, en un mundo lleno de perversión. Más que nunca necesitamos establecer a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, como nuestros consejeros que guían nuestras vidas. ¿Y cuántos decimos amén? Porque muchas veces, no sé si, déjame ponerte este ejemplo, porque quiero crear el contexto para que valoremos los consejos que que Jesús nos va a dar en estos minutos que tenemos por delante. Pero no sé si te has dado cuenta que tú estás en una situación y de repente surgió algo y no sabes qué hacer. Surgió una contingencia, una situación inesperada, y tienes alrededor, imagínate, a 10, 15 personas, y uno te dice: Fernando, tírate al suelo. Pero el otro te dice: no, Fernando, salta, salta. Y uno te dice: sal corriendo de la casa. Y otro te dice: no, Fernando, estate quieto. Tienes tanta gente a tu alrededor gritándote lo que tienes que hacer, y cada opinión es distinta, que al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que no haces nada, que te quedas paralizado. No puede ser. La palabra de Dios para esta iglesia, según entiendo, es avanzar. Es alargar, reforzar y avanzar. Tenemos que proseguir, pero para eso tenemos que asegurarnos muy bien a quién estamos escuchando. El consejo de quién, la prudencia de quién, la sabiduría de quién estamos escuchando. Y para eso tenemos que ser sabios y entendidos y abrazar Proverbios 3, cuando nos dice del versículo del 3 al 5... No seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, sino reconoce al Señor en todos tus caminos y Él los va a enderezar.
¿Y cuántos decimos amén a eso? Así que, puesto esto en contexto, para mí es súper importante los contextos, porque si no entiendes el contexto de algo, no entiendes ese algo. No entiendes el contexto de una foto, de una palabra, de una imagen, de una situación, no entiendes nada. Y aquí Jesús nos va a dar 5 consejos. Primero, número 1, me imagino que lo podremos proyectar. Número 1 es no ser un hipócrita. Ahora, fijaros que Jesús va a lanzar todos estos consejos en una clave y en un redactado negativo, pero no porque Jesús sea negativo, sino, número 1, porque Jesús lo que quiere es, ¿habéis oído la expresión es mejor prevenir que curar? Pues eso es lo que Jesús quiere. ¿Sí o no? Es que es mejor prevenir que curar. Es la mejor cura y el tratamiento de una enfermedad es no caer en esa enfermedad, ¿de acuerdo? Por negligencia. Así que Jesús dice, es que no quiero que ocurran ciertas cosas en vuestras vidas que os perjudiquen. Así que ese no es un no legalista, no es un no de condenatorio, de manipulación, es un no de prevención, es un no de cuidado, es un no muy pastoral. Y luego, por otro lado, en la cultura de aquella época, esa cultura semítica de Medio Oriente, normalmente los mandamientos se ponían en negativo para enfatizar todo lo contrario. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, Jesús dice, Padre, no nos dejes caer en tentación. Y la idea es que seamos guardados y preservados por el poder de Dios por encima de cualquier acechanza del enemigo. Cuando en Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio, lo que Jesús está enfatizando es que debes ser fiel a tu esposa. Cuando dice, no robarás, lo que Dios está enfatizando es que debemos ser honestos con nuestras finanzas. Y es lo que Jesús siempre va a explicar. Así que, fijaros que estos 5 consejos son tan proféticos, son tan actuales, son tan válidos. A mí me sorprendió. Yo tuve mi experiencia de granada de luz, ¿de acuerdo? Luego tuve mi confrontación de parte del Señor. Luego tuve mi arrepentimiento y luego encontré este texto. Y cuando leo Lucas 12 digo, es que es una radiografía de la sociedad en la que estamos viviendo. Es una radiografía del día de hoy, del siglo XXI. Y fijaros, la palabra hipócrita la entendemos, la sabemos. Esos actores clásicos que tapaban su rostro verdadero y ponían uno falso por delante, ¿sí o no? Ahora decidme, cuando hablamos de cultura es aquello que cultivamos. Viene de culto, viene de cultivar, y aquello que cultivas, la cultura, aquello que cultivas es aquello que le das culto, es decir, aquello que le das tu tiempo, tu energía. En otras palabras, adoración, exaltación. Y decirme una cosa, decirme si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Decirme si todos podríamos definir la cultura del día de hoy como una cultura de la apariencia, de guardar la imagen, de la fachada, ¿sí o no? De la superficialidad. ¿Cuántos estamos hartos de ver en las redes sociales la parejita que se están peleando, pero el móvil les avisa que es la foto para subirla a las redes sociales y sacan morritos y se miran el uno a otro con morritos, se dan un beso, sonrisa, y la suben a Instagram e inmediatamente después siguen con su enfado? Esa foto y esa imagen es más falso que el beso de Judas. ¿Sí o no? Porque vivimos en la cultura de la imagen. Lo importante ya no es lo que eres. Lo importante es la imagen que proyectas. Y lo vemos en todos los ámbitos, sociales, políticos. Incluso podemos caer en ese peligro en la iglesia. Y Jesús nos está diciendo, no podemos abrazar una cultura de la superficialidad.
Tenemos que abrazar la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y la cultura del reino de Dios es la cultura de la integridad. Y la integridad se define por ser el mismo, independientemente del entorno que te rodee o del entorno en el que te encuentres. Eres el mismo en la casa, eres el mismo en la iglesia, eres el mismo en el trabajo, eres el mismo en la escuela y eres el mismo en la calle. ¿Cuántos decimos amén? No actuamos para quedar bien con las personas o para proyectar una imagen. Somos personas, no somos personajes. No estoy enfadado, es que soy así. Pero es verdad, bueno, me enfado un poquito. Pero es que somos personas, no somos personajes. Y cuando disociamos el personaje de la persona, algo está mal y Jesús nos está diciendo te estás equivocando. No estás siguiendo la corriente, ni las enseñanzas, ni el flujo de la cultura del reino de Dios. Estás siguiendo otra corriente que es la del hombre, la de la fama, la de la vanagloria. Cuidado con ser arrastrados por la imagen al grado que ya no podemos ser honestos ni con nosotros mismos. ¿Alguien le dolió? Al grado que no podemos ser honestos con los que nos rodean. ¿Hay un tubazo que a alguien le cayó? ¿Sí o no? No podemos ser honestos ni siquiera delante de Dios. Y Jesús nos está diciendo, es tiempo de abrazar la honestidad, la sinceridad, la transparencia, la integridad. Cuando abrazamos esos principios como semillas como buenas semillas darán un buen fruto. ¿Y cuántos decimos amén? Todo eso lo tenemos en el versículo 1, 2 y 3, que no lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Sé que los de multimedia me van a matar, porque de todos los versículos que les dije, este es el primero que les di. Pero tenemos el versículo 1, 2 y 3 que nos habla de huir de la hipocresía de los fariseos. La cultura del reino, y termino con esto, no es la cultura del postureo, ¿de acuerdo? Es la cultura, como he dicho, de la integridad. Segundo consejo que Jesús nos daría el día de hoy, si estuviera con nosotros, que insisto, lo está, es no temer al hombre. Hay una cultura muy fuerte que nos encadena y nos atemoriza. Es que si digo esto, ¿qué van a decir de mí? Es que si digo esto o hago esto, ¿qué van a pensar de mí? Yo recuerdo en los 80, cuando nos convertimos, y Rebeca lo recordará perfectamente, una de las cosas que ellos decían, como nuestros pastores, es que uno de los principales problemas, por lo menos en Ciudad Real en aquella época, era el miedo al qué dirán. Temían más a los hombres que a Dios. Y ahora hay una presión muy fuerte para ser políticamente correctos. Entonces, nosotros no tenemos que ser políticamente correctos. Nosotros tenemos que ser fielícolamente correctos. Y me acabo de inventar esa palabra, pero queda chula. No debemos ser políticamente correctos. No estoy diciendo que seamos personas sin modales, sin criterio. No, es que no nos debemos a los hombres, nos debemos al Dios que nos salvó y nos redimió en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Y cuánto decimos amén? No nos debemos a los hombres, no nos debemos a la tierra, nos debemos al cielo y nos debemos a nuestro Salvador y a nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y vivimos en una cultura, decirme si me equivoco, en la que hay mucha presión, en la que a veces tenemos más miedo a los políticos, a los gobernantes, a la sociedad, a los hombres, que a Dios. Y ahí encontramos el ejemplo de Juan y de Pedro cuando los arrestan y les dicen, ya no podéis hablar más en el nombre de Jesús. Y Juan y Pedro, creo que con mucha valentía y con mucha seguridad, dicen, está bien, pero nosotros vamos a dejar de predicar el nombre de Jesús si vosotros me contestáis esta pregunta. Y Juan y Pedro le dicen a los que tienen delante, a esos gobernadores y esas autoridades religiosas que los están intimidando y atemorizando, Juan y Pedro le dicen, decidme si es justo obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Y no pudieron contestar. Por lo tanto dijeron, si vosotros no contestáis a esta pregunta, nosotros seguiremos obedeciendo a nuestro Dios y no temeremos al hombre. Jesús dice, y lo tenemos en el versículo 4, 5 y 6 y 7 en adelante, pero no lo vamos a leer, pero dice, no temáis al hombre, no temáis al hombre, a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer.
que nuestro temor y nuestra devoción sean para el Señor. Amén. Vamos a temer a Dios, vamos a ser temerosos en nuestros corazones y en nuestras acciones de Dios y no de los hombres. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que no temas al hombre, abraza la valentía, abraza el coraje, abraza el denuedo. Por cierto, la palabra denuedo viene de la palabra denodo. Nodo es nudo. Denuedo es una persona que no tiene nudos en su mente, en su corazón, que no está atenazado, que no está esclavizado, que no está encadenado, sino que tiene la libertad para hacer lo que tiene que hacer porque no teme al hombre, sino teme a su Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que abracemos la cultura. La cultura del reino no es la cultura de la cobardía, es la cultura de la valentía. De hecho, una de las señales primeras de la venida del Espíritu Santo es que la iglesia primitiva fue llena de denuedo y de valentía. Así que la cultura del reino, lo que debemos cultivar en nuestras vidas, no es la cobardía, sino es la valentía, el denuedo, el coraje, el temer a Dios, el debernos a Dios por encima de cualquier opresión, cualquier temor, ¿de acuerdo? O actuación alrededor nuestro que nos quiera intimidar o que nos quiera atemorizar. A.W. Tozer dijo que un mundo asustado, por cierto, yo te decía en el primer punto que vivimos en un mundo lleno de confusión, ¿sí o no? Y creo que aquí tampoco me equivoco en este diagnóstico. Vivimos en un mundo lleno de temor. La gente está muy asustada, ¿eh? Muy asustada. Y más que nunca, estas palabras de A.W. Tozer resuenan con eco y con intensidad cuando dijo, en un mundo asustado lo que se necesita es una iglesia valiente. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente y segura. Ahora, tercer consejo que Dios o que Jesús nos daría si Él estuviera aquí es no te calles. Y es muy similar a lo que te he dicho antes. Creo que esta cultura se puede definir muy bien como la cultura del silencio, la cultura de la censura, ¿sí o no? Yo no soy, mi esposa está aquí, yo soy una persona muy pragmática, yo soy de los que me gusta simplificar, reducir los procesos. Si algo se puede hacer en un solo paso, pues ¿para qué hacerlo en tres? No soy de las personas conspiranoicas que ven maquinaciones hasta debajo de las piedras. ¿Algún conspiranoico por aquí? Y no levantan la mano, no me vayan a grabar y entonces ya luego vayan y me persigan y esto lo está diciendo porque alguien le dijo a Fernando que hiciera esta pregunta. Bueno, si tú has pensado eso, eres tú. Yo no soy un conspiranoico, pero tampoco soy ciego. No soy conspiranoico, pero tampoco soy tonto. Tampoco soy el más listo. Y yo me doy cuenta que nos quieren callar. Yo me doy cuenta. Quieren callar a la iglesia. Las redes sociales, los medios de comunicación. Puede haber 100 personas manifestándose por X razón y los medios de comunicación están allí. Puede haber una marcha, puede haber una convocatoria de miles de personas y parece que no existió. Por no hablar de las redes sociales, por no hablar de los medios de comunicación. Nos quieren callar, nos quieren silenciar. Creo que el Señor nos dice, la cultura del reino no es la cultura del silencio. Creo que el Señor nos dice, la cultura del reino tiene que ver con las buenas noticias. Y como alguien dijo, las buenas noticias no son buenas noticias si no hay quien las predique. Las buenas noticias no son buenas noticias, el Evangelio no son buenas noticias si no hay alguien que las predique y alguien que las oiga. ¿Cuántos decimos amén? Es tiempo de no callar, iglesia. Te voy a poner un ejemplo. Has estado en una... ¿Cuántos papás aquí, levantar la mano, sus hijos están en primaria, secundaria? Arriba las manos, no es un atraco, es simplemente información. Hemos estado en las reuniones de papás y mamás de familia en las escuelas, ¿sí o no? O en las reuniones de trabajo. Y sale un tema más sensible, ético, que puede ser con el matrimonio o con cualquier situación. Y todo el mundo está opinando y tú por dentro estás diciendo, ¿qué barbaridades están diciendo? Vaya sarta de tonterías están diciendo y tú por dentro te está hirviendo la sangre.
Y todo el mundo está opinando y todo el mundo está diciendo lo que sea. Imagínate a la vida dentro de la mamá, un tema como el aborto, cualquier cosa que nosotros tenemos principios muy claros al respecto y todo el mundo está opinando. Y hay una vocecita que te dice, cállate, tú no digas nada, cállate, tú no digas nada, cállate, no te digas nada, no te metas en problemas, ¿sí o no? Quiero decirte que esa no es la voz del Espíritu de Dios. Esa es la voz de aquel que nos quiere silenciar, del enemigo. Y entonces, no tienes que ser ni pasivo, te inhibes, tampoco tienes que ser agresivo y empezar a dar guantazos a todo el mundo en la reunión, pero no tenemos que ser agresivos, tampoco tenemos que ser pasivos. Esa palabra que ahora está de moda, tenemos que ser asertivos. Decir de una manera respetuosa lo que pensamos y por qué lo pensamos. Y no callarnos. Y ¿sabéis? Esta fue una de las áreas en la que el Señor más me confrontó. Y me dijo, Fernando, no te puedes callar. Porque si fallas, estás cometiendo un fallo o un pecado triple. Y yo no lo entendía muy bien y tuve que trabajar en lo que Dios me estaba diciendo. Me dice, no te puedes callar porque, Fernando, si tú te callas, número uno, me estás fallando a mí. Y tú eres mi mensajero. Tú eres mi embajador. Tú eres mi heraldo. Tú eres esa persona que tienes que hablar en mi nombre. Si tú te callas, me estás fallando a mí. Y lo entendí, lo siento, pero a veces el Señor nos tiene que hablar claros, igual que un papá tiene que hablar claro con su hijo, ¿sí o no? O un jefe en la empresa, o un pastor en la iglesia. El Señor me dijo, Fernando, número 2, si tú te callas, te estás fallando a ti mismo, porque no estás cumpliendo algo que decía mi esposa, tu ministerio. No te puedes callar, porque no solamente me fallas a mí, sino que te fallas a ti mismo y fallas a la misión que has abrazado y que yo te he dado. Y número 3, lo que más me chocó, pero fue lo que más me motivó, si tú te callas, le estás fallando a las personas que tienes enfrente y son las personas que te están mostrando esa oposición. Si tú te callas, le estás fallando también a ellas, porque le estás privando de tener la oportunidad para conocer la verdad. Le estás privando y le estás quitando la oportunidad, tal vez la única que tengan para conocer la verdad y poder cambiar y poder conocer al Cristo que tú conoces y poder tener el Evangelio que tú tienes. Así que no calles, sino hables por amor, en este caso, a Dios, por amor a ti mismo y a tu ministerio y por amor a las personas que nos rodean. ¿Cuántos decimos amén? Así que no callemos, es tiempo para seguir hablando y compartiendo, anunciando el Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Podríamos seguir hablando de esto, pero dejarme solamente que añada un matiz, un toque, si quieres, de perfume. La iglesia es la voz de Dios en este mundo. No podemos perder ese rol. El mundo no puede perder ese rol que la iglesia tiene. La única voz de Dios, ¿de acuerdo? A no ser que Dios lo haga directamente, es la iglesia. La iglesia no puede perder ese toque, esa función profético, si quieres, de la voz de Dios en medio de esta generación. No callemos, no guardemos silencio, sino hablemos y predicamos. ¿Cuántos decimos amén? En cuarto lugar, el cuarto consejo, dice, no afanarnos, no preocuparnos, decirme si el día de hoy vivimos también en esta cultura del afán y de la ansiedad, ¿sí o no? La ansiedad es el problema número 1, es la enfermedad del día de hoy, y el Señor nos dice, no le des lugar al afán, a la ansiedad, a la depresión, confía en mí. ¿Cuántos decimos amén? George Muller, el misionero, dijo, el comienzo de la ansiedad es el final de la fe, el comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. Afanar significa estar dividido en partes. Y Vance Havner dijo, la preocupación es el interés que pagamos por adelantado por problemas que nunca llegarán. Buenísimo, ¿sí o no? ¿Lo repito? ¿Sí? La preocupación es el interés que pagamos por adelantado por problemas que nunca llegarán. Así que dejemos de estar preocupados y mejor estemos ocupados. ¿Cuántos decimos amén?
y no le demos lugar a la ansiedad por el día de mañana. Confiemos que Dios es un Dios amoroso y un Dios todopoderoso y un Dios soberano que nos guarda, nos mantiene, nos sustenta y que comenzó una buena obra en nosotros y que la va a terminar. Por eso Jesús dijo, busca el reino de Dios primeramente, su justicia, y el resto de cosas Dios las va a traer y las va a añadir a tu vida para que nada te falte. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, hablamos de necesidades, no de caprichos. Eso lo dejo ahí y que cada uno desarrolle la interpretación de la parábola. Y en quinto lugar, ¿de acuerdo? No descuidar nuestra misión. Versículo 35 nos dice, estén ceñidos tus lomos, tus lámparas encendidas. Y nos habla de estar velando. La palabra velar significa no estar dormido, no estar distraído, no estar desenfocado. Tenemos que estar velando, despiertos, enfocados, con nuestros lomos ceñidos, es decir, listos para trabajar, nuestras lámparas encendidas. Creo que el Señor también nos dice, si Él estuviera aquí, nos diría, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Ahora, déjame preguntarte esto. Decirme si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero creo que la cultura del día de hoy, igual que es la cultura, te decía, de la imagen, del temor, del silencio, de la ansiedad, creo que vivimos en una época y en la cultura que podría quedar definida muy bien por una cultura y una época de la comodidad, ¿sí o no? Nos hemos vuelto muy cómodos. Y aquí no es una cuestión de generaciones, no son los jóvenes o son los adultos, no. En general, la cultura en la que estamos viviendo nos hemos vuelto muy cómodos. El narcisismo, el pensar en uno, el vivir por y para uno, en la comodidad. Escucha esto bien. Alguno dirá, Fernando, ¿acaso tú estás diciendo que Dios no quiere nuestra comodidad? No, no estoy diciendo eso. Creo en un Dios que nos ama y que nos cuida. Y creo en un Dios que busca nuestra comodidad. Pero lo que Dios no quiere es que nos acomodemos, que es distinto. ¿Cuántos entendemos la diferencia? Dios quiere que vivamos cómodamente, pero no quiere que nos acomodemos. Que caigamos en esa zona de comodidad en la cual esas palabras y esos principios de sacrificio, de pagar el precio, han quedado desterradas o han quedado exiliadas lejos de nuestra vida y lejos de lo que somos o hacemos. Déjame decirte esto, creo que la cultura del reino no es la cultura de la comodidad, ni de la facilidad. Creo que la cultura del reino es la cultura del sacrificio, ¿sí o no? Y tenemos un ejemplo. En Jesús tenemos ejemplo de aquel que se entregó y se sacrificó por todos los que estamos aquí. ¿Cuántos decimos amén? Debemos abrazar esa cultura de pagar el precio. Que yo sé que nos encanta que nos regalen las cosas, pero que a la larga es un rollo. Te lo digo yo. Y te lo dice tu abuela también, que sabe mucho. Debemos abrazar la cultura de pagar el precio, de sacrificarnos, de esforzarnos. Es la cultura del reino, es lo que Jesús dijo. Si vamos a cumplir nuestro ministerio, si vamos a dar de sí, como la mujer que está en parto, que después de 9 meses, por aquí 8, ha dado de sí. Y no sabe la que le espera. Bueno, sí sabe lo que le espera, pero va a llegar el momento del parto, ¿sí o no? Y el momento del parto es un momento doloroso. Tápate los oídos, Laura, tápate los oídos. Es un momento doloroso, es un momento de sacrificio, es un momento de esfuerzo, ¿sí o no? Pero es un momento glorioso. Es un momento maravilloso, es un momento de vida, es un momento de traer a luz aquello que soñaste y amaste y que fue el fruto de la intimidad y del amor con tu pareja, y es el momento más extraordinario que pueden experimentar las personas al ser padres o al ser mamás. El sacrificio, el esfuerzo es parte de la cultura. Si Jesús estuviera aquí nos diría, esfuérzate, cumple tu ministerio.
Da de sí, sal de tu comodidad, ponte en pie de nuevo, alarga, refuerza, avanza. Es lo que Jesús nos diría. Porque cuando Él venga, lo que busca es tener a una iglesia, ¿de acuerdo?, ceñida, con su lámpara encendida. Por cierto, y termino con esto. Yo te hablaba al principio de las granadas de luz, ¿sí o no? Dios no nos arroja una granada de luz. Dios nos entrega una lámpara. El Salmo 119, y yo te hablaba de los salmos y de los consejos, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Dios no nos arroja una granada de luz para paralizarnos. Nos entrega una lámpara que pueda alumbrar correctamente cada paso que tomamos con los consejos que Él nos da. Y hoy hemos visto 5, tiene muchos más. Pero estos 5 consejos nos dice: no abraces la hipocresía, no abraces el temor de los hombres, no abraces el silencio, no abraces la ansiedad ni el afán y no abraces la comodidad. Y en tono positivo, Jesús nos está diciendo en esta mañana: abraza la integridad y la sinceridad. ¿Y cuántos decimos amén? Jesús nos está diciendo: teme a Dios. Jesús nos está diciendo: habla y proclama todo el consejo y la verdad de Dios. Jesús nos está diciendo: confía en mí, que te sustento, confía en mí, que tengo control de tu vida. Ten paz para conmigo, ten paz en tu corazón. Y en quinto lugar, Jesús nos está diciendo: esfuérzate, sacrifícate, paga el precio, cumple tu ministerio. ¿Cuántos decimos amén? Señor, yo me comprometo en esta mañana a inclinar mi oído a ti, a tus consejos, Señor, a tu palabra. Me comprometo a cerrar mis oídos, mi mente, mi corazón a las voces que me gritan y me rodean, a toda esta sobreinformación que me paraliza, que no me deja avanzar, Señor. Me comprometo, Señor, oh Dios, a escuchar, Señor, tu voz. A abrazar, oh Dios, esta cultura del reino que tiene que ver con la honestidad, con la sinceridad, con la transparencia, con la integridad. Abrazar la cultura del reino que tiene que ver con la valentía y el denuedo. Abrazar la cultura del reino de Dios que tiene que ver con el temor y el deber a Dios. Abrazar la cultura del reino que tiene que ver con la confianza y la seguridad de que Dios nos mantiene siempre. Abrazo la cultura del reino de Dios que tiene que ver con pagar el precio. Oh Dios, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la luz que arroja delante de mí para tomar pasos buenos y certeros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.